Un clásico de Violeta Parra que cuenta la entrada de los pequeños barquitos pesqueros en el peligroso Pacífico Sur, en la zona de Chiloé, ¿no? Más de uno no logra entrar, por eso habla del favor del viento. Esto era Locomondo haciendo Según el favor del viento, antes Actitud María Marta, latinoamericano. Miguel, lo habíamos anticipado, esta semana en nuestra universidad, en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, se realizó un acto homenaje, lo decíamos también, a un reconocido economista, además no solamente por los aportes en materia económica, de los estudios de la economía argentina y demás, sino también por el compromiso. Decíamos, es alguien que estuvo muy cercano a las centrales sindicales. A la CTA, por ejemplo, fue creador de Cifra, un centro de investigaciones que aún hoy sigue siendo muy interesante y muy necesario para ver algunas cuestiones. Bueno, estamos hablando del doctor Eduardo Basualdo, que fue reconocido por nuestra universidad como doctor honoris causa. Y estuvo recibiendo este reconocimiento otra docente investigadora, también de una trayectoria muy, pero muy significativa, que es la doctora Victoria Basualdo. Y está en línea para charlar un ratito. Victoria, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, te saludamos desde la radio de la universidad. Muy buenas tardes, Miguel, Alicia, un placer enorme estar en contacto. Gracias por atendernos. Bueno, contanos un poco, ¿cómo viviste esa jornada de reconocimiento del trabajo, de la trayectoria, de los aportes de tu papá, de Eduardo Basualdo? ¿Cómo lo viviste vos? Bueno, con una enorme alegría, creo que es un honor gigante el que le confirió la universidad. Por supuesto es un título honorífico que expresa muchísimo y que me parece enormemente valioso. Creo además que ocurre en un contexto de avanzada contra las ciencias en general, las ciencias sociales en particular, y una mirada crítica, ¿no? Que es tremendamente hay una ofensiva muy fuerte contra estas perspectivas críticas, y creo que es algo para destacar de parte de la universidad. Fue además un acto muy hermoso, realmente recontra emotivo, con muchísimo corazón, no solo con mucha cabeza, sino también con mucho corazón. El doctor Alejandro Oviedo hizo un recorrido de toda la trayectoria, de las contribuciones, pero además anclándolo muy fuertemente en las lecturas que hicieron, en qué cuestiones abrió y demás. La presencia, por supuesto, del decano, de Cristian Garrido, un enorme honor, la presencia de Javier Gortari, el director de doctorado de la universidad, y además, bueno, un muy querido profesor con el cual tenemos relación hace muchos años. Nada, para mí fue una emoción muy grande, me parece que es un honor, y me parece además que es una apuesta de futuro por parte de la universidad, ¿no? No solo un reconocimiento a la producción crítica en ciencias sociales, que como decía, está siendo muy perseguida, junto con las universidades públicas, junto con todo el ámbito científico universitario y en general el ámbito estatal. Me parece que es como muy interesante el poder frenar en un contexto tan difícil para decir, bueno, hay que celebrar las trayectorias que nos parecen muy valiosas, pero además de mirar al pasado, me parece que todas las intervenciones tuvieron además una apuesta de futuro muy grande, claro, pensando cómo nos sirven estas conceptualizaciones, estos desarrollos, estos recorridos compartidos hacia adelante, de qué manera, bueno, incluso cuando nos toca irnos, y es una enorme tristeza, por supuesto, en el caso de mi padre, también hay muchas cosas que quedan y que se reapropian y que se circulan, ¿no? Entonces, bueno, me parece también que en ese sentido había un espíritu, quizás porque, bueno, se va a cumplir un año, entonces hay un poquito de perspectiva, no es lo mismo que si hubiera ocurrido en un comienzo. La universidad inicia el trámite a fines del año pasado y estuvo bueno que el acto de entrega y el momento de público fuera posterior, entonces uno puede, me parece, tener una perspectiva y apreciar logros que creo que no son solo individuales, sino también colectivos.
manifiesto Claro. colectivo también se enfatizó mucho en la ceremonia. Vos sabés que te he escuchado con atención y me parece que te anticipaste un poco algo que quería plantearte, que de algún modo este también fue una especie de acto de resistencia, tomando nota de que el pensar crítico en los tiempos que corren desde las humanidades y las ciencias sociales debe ser un ejercicio de la resistencia. Sí, mira, yo creo que totalmente, me parece que sí, que había una invitación muy fuerte a recordarlo, pero también a pensar en la situación actual. De hecho, bueno, seleccionaron un pequeño fragmento de la presentación de un libro, Endeudar y Fugar. Uh-huh. Le habían hecho en un medio de prensa una entrevista que la dejaron grabada, y era una entrevista de 2017 en la cual parecía que estaba hablando de la actualidad, Sí, ¿no? O sea, parecía que estaba Eduardo de vuelta hablando exactamente de lo que fue en su momento la crisis del macrismo tremenda, después de un nuevo ciclo de endeudamiento. Digamos, él estaba anunciando la crisis de 2018, y bueno, realmente la interpelación respecto del presente es muy fuerte. Entonces sí, sin duda creo que la universidad invita a pensar críticamente, invita a tener las raíces bien claras y poder ver que uno no inventa la rueda, sino que en realidad hay una larga tradición de vinculación, de pensamiento crítico que tenemos que poder recuperar y que tenemos que poder usar, por supuesto, nuevas generaciones hacia adelante, como cada generación se lo proponga, ¿no? Porque nunca es la repetición ni acrítica ni lineal. Claro. Pero sí me parece que hay una invitación a pensar y una, bueno, muy entrañable la postura, me parece, igual que todos los asistentes. Realmente había también alumnos, alumnas, una situación, incluso una alumna de la maestría en Economía Política de acá de Buenos Aires, que justo está viviendo en Posadas. Entonces, bueno, no sé, como muy muy hermosa esa circulación y ese entrecruzamiento, y para mí es muy entrañable la universidad, ¿no? Victoria, nosotros tenemos una relación de muchos años. Yo pensaba también, mientras veíamos la ceremonia o el acto, que además se lo pudo seguir de manera virtual, como un acto de desagravio también para los economistas o en este caso quienes vienen trabajando, aportando, como el caso de tu papá, pero muchos otros investigadores, en un contexto donde tenemos que lidiar con economistas como Caputo, como el propio presidente claro. Milei, que pareciera que son lo único que hay, digamos, ¿no? Total. Yo diría, puede ser, digamos, desagravio puede ser una parte. Yo diría que más que defensivo, digamos, a mí lo que me gustó mucho del acto fue que había como un ambiente de encuentro, ¿no? Y de apuesta hacia adelante. A veces la defensa uno se le imagina más como, bueno, en términos de atrincherarse en un lugar. Creo que quizás junto con esta defensa, porque como decís, efectivamente se presenta el campo de la economía con unos representantes y con unos exponentes realmente terribles, muy trágicos, y que además cíclicamente vienen perjudicando al país. Digamos, no son cuestiones nuevas, sino que son caras que se reciclan y vuelven a aparecer y vuelven a proponer las mismas recetas que te hundieron la última vez. Entonces realmente es muy duro. Creo que efectivamente había una cuestión como festiva en términos de la reivindicación de otras tradiciones de pensamiento que están muy vivas, que además tejen lazos. Digo, yo quería también referirme a que, bueno, esta invitación de la universidad viene en el marco de una relación larga con la universidad, que, bueno, ahí recordaron varios momentos, desde lecturas y referatos en la década de los 90 hasta circulación de bibliografía, cursos que se dieron, seminarios que compartimos, integrantes de equipos de investigación que además se formaron en la Universidad Nacional de Misiones. Es el caso de Alejandra Esponda, que pertenece al programa de estudios del trabajo al que yo también pertenezco, y que, bueno, se formó en toda su carrera, licenciatura, maestría y doctorado en el programa de antropología social de la universidad. Muchas conexiones de mucho tiempo. La universidad publicó en 2016 los 2 tomos de la investigación sobre responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad que tenía que haber publicado Infojus. El macrismo eliminó a esta editorial del Ministerio de Justicia, y fue la Universidad Nacional de Misiones la que tomó la posta de una edición en papel que nos permitió la distribución a aquellos que habían dado sus testimonios, que habían acercado documentos,
a sectores a los cuales no les llegaba el PDF que teníamos, no bastaba únicamente con tenerlo en computadora. Bueno, fue la universidad pública y la Universidad Nacional de Misiones en particular la que hizo un convenio con el Centro Cultural de la Cooperación y lograron editar una tirada para que aquellos que habían participado pudieran tenerlo. Y además estamos compartiendo un proyecto muy interesante, ¿no? Con los doctores Mortari y Oviedo. Somos parte de una red de memoria, verdad y justicia que tiene como objetivo, ahora por supuesto nos sacaron el financiamiento, no nos están financiando por los temas que trabajamos, pero ganamos un proyecto enormemente prestigioso con otras instituciones, con el SEC de la UNTREF y con un equipo de Tucumán, del CCT Nova Sur de CONICET, y este proyecto tendía a pensar los impactos de la dictadura en el NOA y el NEA, y la interrelación entre procesos represivos, transformaciones económicas y formas de organización. Entonces tenemos una larguísima conexión, una larguísima historia conjunta, por eso yo creo que fue un gesto de enorme generosidad y de apuesta hacia adelante por parte de la universidad, y que creo que muestra una vitalidad muy grande, ¿no? Que tienen estos temas y estas relaciones. Pensaba un poco también, Victoria, esas investigaciones que vienen haciendo ustedes en relación a la participación del sector empresarial en la última dictadura, nos sirvió un poco para entender a lo que nos estábamos enfrentando con la llegada de Milei al poder también. Totalmente, yo creo que hay una gran resonancia en poder pensar las dimensiones políticas, que son en general las que más vemos. Hablamos de los gobiernos, hablamos de los exponentes políticos, hablamos del ascenso de las extremas derechas, y muchas veces no hay una pregunta sobre cuáles son los sectores de poder económico que están detrás de esos proyectos políticos, y también cuáles son los proyectos económicos de fondo, ¿no? ¿Qué implica, qué tipo de país, qué tipo de economía, qué tipo de perfil productivo se está pensando para la Argentina desde estos exponentes? Entonces hay que ir más allá de la cuestión de la crueldad y de una política absolutamente violenta, que por supuesto hay que poder tratarla, y hay una represión de la protesta social y un disciplinamiento y una criminalización creciente que claramente son muy importantes, pero esa violencia tiene mucho que ver con sectores económicos de enorme poder que no pudieron ser cuestionados cabalmente en términos de su participación en otras etapas históricas, y que hoy se involucran nuevamente en el impulso de proyectos que son muy malos para las grandes mayorías, ¿no? Claro. Y que en este momento además están arriesgando la soberanía nacional directamente. Tal cual. Estaba pensando mientras te escuchaba que hay dos elementos que serían muy interesantes mirarlos a la luz de toda esta producción de tu padre, como será, por un lado, los DNU se redactaron en estudios de abogados de las empresas que después también pusieron gente en el gabinete, digamos, el sector energético controlado por empresas que explotan precisamente esos sectores, el sector de tierras, turismo, por los mayores empresarios inmobiliarios de la Argentina, digamos, un montón de zorros cuidando el gallinero. Absolutamente, ¿no? Y tenemos además la cuestión, primero la situación geopolítica a nivel mundial, muy delicada, muy compleja, y una intervención de nuestro país de la manera más retrógrada y más regresiva, tanto en términos de los conflictos tremendos como los que se están viviendo en la Franja de Gaza y el enorme genocidio aplicado sobre la población palestina, donde realmente es una preocupación muy grande el tipo de intervención de nuestro país oficial, ¿no? Porque por supuesto hubo manifestaciones de enormes sectores con enorme preocupación por lo que es un crimen contra la humanidad, una situación extremadamente compleja para toda esa población, sino también la cuestión de la rivalidad entre China y Estados Unidos y el lugar de sumisión absoluta que se exhibió ayer, ¿no? Ayer mismo, exactamente. Todos los días pasan cosas en este país, así que es difícil ya ubicar la línea de tiempo. Pero sí, efectivamente, unas escenas sin precedentes. Yo creo que aquí retomar la mirada estructural, retomar una mirada centrada en el análisis de los patrones de acumulación y pensando cuáles son los proyectos estructurales que están en disputa, qué implican en términos de la relación capital-trabajo, de la situación de la clase trabajadora y del movimiento sindical, y cómo se involucran determinados núcleos de poder económico, me parece que es una línea
que nos ubica mucho más claramente, ¿no? Y que por un lado nos permite ver los desafíos a nivel nacional, que son extremadamente graves. Realmente estamos en una situación muy seria en nuestro país, en todo sentido, con un incremento de la violencia muy grande, que además tiene un sesgo de clase, de género, un sesgo de discriminación racial. Vimos episodios recientes terribles respecto, con un nivel de racismo creciente y con una violencia de género. El nivel de femicidios que estamos atravesando tiene que ver con un proceso de violencia creciente. Pero muchas veces estos fenómenos aparecen como fenómenos sociales o solamente vinculados a algunos sectores, cuando en verdad realmente hay una relación entre proyecto económico, avance contra toda una serie de configuraciones que nos permiten ver asimetrías, ¿no? La dimensión de género está claramente en el centro de una ofensiva terrible. La política racista también está siendo entronizada como un eje muy importante, de la mano de una mirada de clase tremenda, ¿no? Donde realmente no importa qué es lo que suceda, o sea, hay que someter a un sector muy importante de la población a condiciones de vida que no alcanzan para la supervivencia. Por eso yo creo que lo del otro día fue un homenaje muy emocionante en términos individuales y de trayectoria y un reconocimiento muy lindo, que creo que es excelente y es muy generoso de parte de la universidad que lo hayan hecho, y al mismo tiempo una instancia de articulación, ¿no? Un encuentro con una gran cantidad de compañeros y de investigadores e investigadoras muy valiosos que pudieron acercarse, con quienes pudimos discutir proyectos hacia adelante. Hicimos una visita a Monte Carlo, muy interesante, ayer durante todo el día, donde pudimos tomar contacto con organizaciones y con procesos de disputa y de lucha social por derechos que me parecen enormemente valiosos. Creo que Misiones está atravesado por procesos de organización muy impresionantes. Un territorio ahí, la zona norte, donde está Arauco, digamos, ¿no? La ex Alto Paraná. Donde núcleos de poder económico de los que estamos hablando, que además se beneficiaron enormemente de las transformaciones económicas que se ponen en marcha entre los 70 y los 80, el calor de las transformaciones de la dictadura. Es un proceso de crecimiento, avance sobre las tierras, de extranjerización además de la economía, y me parece que todos los procesos de diagnóstico, de disputa, de lucha por derechos que se están llevando adelante son de un enorme valor. Entonces creo que eso, me parece que la universidad pública muchas veces hace estas conexiones y por eso es tanto ofensiva, ¿no? Es un lugar de encuentro y de articulación donde se exige un rigor muy grande, porque una de las cosas que más se destacaron el otro día es el trabajo de investigación profundo, genuino, con una cantidad de fuentes y una metodología muy refinada, pero al mismo tiempo la capacidad de generar puentes entre esa producción de conocimiento y el análisis de la realidad, que al final es lo que importa, ¿no? Más allá de las publicaciones en revistas con referato y de la legitimación en el ámbito académico, hay también una voluntad de comprensión del presente y de transformación del futuro, ¿no? Claro. Y Victoria, la verdad es que estos movimientos son estuvimos en particular con el movimiento pedagógico Liberación, con gran cantidad de organizaciones que realmente están haciendo un trabajo muy comprometido, muy interesante, con una base territorial muy fuerte, y que es una alegría, de las cuales es una alegría enorme aprender, ¿no? Totalmente. Victoria, y por último, también, ya que hablabas de la cuestión de género, fue muy conmovedor el recuerdo a tu madre también en el acto, porque eso también me parece que es muy interesante ir dimensionando lo que eso significa. Para mí fundamental, digamos, era número uno en lo que yo quería brevemente agregar, porque realmente el homenaje fue hermosísimo y por supuesto prepararon una gran cantidad de material y se evidenció una intervención muy hermosa, pero bueno, justamente sobre esas cosas quizás uno no llega a saber. Y nada, en el caso de mi mamá, nosotros somos una familia de 6 hijos, digamos, mis padres tuvieron 6 hijos en el medio, entre los años 75 y 85, años extremadamente complejos, donde además, bueno,
tuvieron que exiliarse, tuvieron que irse del país, una situación muy compleja. Y nada, mi madre fue madre, se parió 6 hijos, los crió y era profesional, era asistente social, trabajó gran parte de su vida haciendo un trabajo enormemente valorado cada vez que... Bueno, me pasa muy seguido que me encuentro con gente que trabajó con ella y la aprecian muchísimo. Y creo que nada, que a la hora de pensar en la trayectoria de mi padre, bueno, ellos vivieron juntos toda esa trayectoria, construyeron juntos esa vida, construyeron juntos esa familia y sus trayectorias profesionales, que además fueron 2, fueron la de mi padre y la de mi madre, y que, bueno, creo que eso tiene un enorme valor, ¿no? Yo quería destacar justamente lo colectivo, tanto en términos familiares, destacando esto, que además de la producción académica y demás, bueno, yo creo que para mis padres la conformación de esta familia fue un orgullo, digamos, fue una alegría, no por nada, ningún mérito nuestro, sino por lo que significa poder llevar adelante una familia en un contexto así y apostar por ese futuro. Y al mismo tiempo también, bueno, los ámbitos colectivos de trabajo, ¿no? Yo recordaba también las figuras de Daniel Aspiazu y Hugo Nochtef, quienes fundaron con mi padre el área de Economía y Tecnología de Flaxo, quienes fundaron también la maestría en Economía Política. Bueno, no es que trabajó solo, no es que estaba, sino que hay un proceso de construcción y de articulación donde hay apuestas, además desde la diversidad, cada uno tenía trayectorias distintas, pensamientos distintos, y se reunieron a tratar de aportar a la comprensión de fenómenos que son muy complejos, ¿no? La vida tiene muchas aristas. Victoria, mil gracias por este tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes, la verdad que prolongan la alegría y el lujo y nada, y prestigian a esta universidad que tiene estos gestos tan generosos y una construcción que ojalá que podamos seguir compartiendo hacia adelante. Ojalá. Eso esperamos. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Gracias. Chau, chau. Abrazo grande. La doctora Victoria Basualdo, docente investigadora del CONICET, de Flaxo, y fue muy, pero muy emotivo, como yo planteaba, recordando a Eduardo Basualdo, su papá, y este doctorado honoris causa que se le otorgó por la trayectoria, por los aportes, y bueno, y lo queríamos compartir. Terminó, como ella contaba, su recorrido en Monte Carlo, en la escuela campesina que tiene ahí el Movimiento Pedagógico de Liberación, junto con el Movimiento Campesino de Liberación. Y siempre la incursión al territorio es muy, muy conmovedor siempre, y nos decían un poco fuera de aire que esta no fue la excepción, así que la queríamos compartir también. Lindo poder compartir esto. 16:03. La mesa está servida, amigos por aquí, la familia que se arrima, listos para